Hermanos, es el cuarto tema de esta serie, los tiempos de Dios. Espero y es mi oración, hermanos, que todos puedan ir entendiendo el concepto de lo que les he querido estar enseñando a lo largo de este mes en estas pláticas. Les recomiendo que si tienen oportunidad vuelvan a escuchar la plática, está en YouTube. En el canal de la iglesia, las pueden volver a escuchar, y la próxima semana vamos a amarrar los 4 temas de los tiempos de Dios: tiempo de buscar de Dios, tiempo de esperar en Dios, tiempo de permanecer en Dios y tiempo de confiar en Dios. Se podría oír como que es lo mismo y todo lleva a la misma cosa, pero hay algunos puntos específicos en cada uno de esos temas. Ojalá los puedan ir entendiendo. Vamos al Salmo 31:15, que es el versículo que nos ha acompañado durante toda esta jornada de esta serie. El Salmo 31:15 dice: en tu mano están mis tiempos. Si quieren leerlo conmigo en voz alta, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Hermanos, hay enemigos y hay perseguidores para el cristiano todos los días, a todas horas, en todo lugar. Cuando hablamos de enemigos y perseguidores, no hablamos solamente de Satanás vestido de rojo con sus cuernos y no estamos hablando de ese tipo de enemigos. Estamos hablando de pecado, de tentaciones que nos acechan todos los días. Y el cristiano está expuesto a esos enemigos y a esos perseguidores. Y nuestra opción es: podemos estar en la mano de Dios o podemos estar en mano de nuestros enemigos y perseguidores. Desde el primer tema establecimos esta verdad a lo largo de esta plática. Mi vida está formada por tiempos. Mi vida está formada por diferentes tiempos. Cada etapa de mi vida son tiempos que vamos viviendo. Y esos tiempos pueden estar, no están de manera automática. Pueden estar en las manos de Dios. ¿De qué depende que estén en las manos de Dios? Pues de mí. De que yo decida poner esos tiempos, esas etapas de mi vida en las manos de Dios. Así es que con esta verdad establecida en la palabra de Dios, hermanos, se puede convertir en un ancla muy poderosa para nuestra fe. A pesar de los tiempos difíciles que podamos enfrentar, a pesar de las cosas difíciles que enfrentamos en nuestras vidas todos los días, tenemos la opción de que cada etapa de nuestra vida pueda descansar en las manos del Señor, así como la vida de nuestros hijos. Nuestra generación está creciendo ya. La siguiente generación, desde que yo llegué aquí hace 8 años, ya empezó a crecer. Y están empezando ya a salir nuevos matrimonios de los jóvenes que cuando yo llegué eran unos niños. Ya empezó una nueva generación de matrimonios jóvenes. Y después vendrá una generación de niños. Y esos niñitos que están ahorita ya en clase, de pronto ya estarán acá o estarán al frente de algunos ministerios. Y esos niñitos que están por llegar empezarán a tomar otra vez el lugar. Así es que la iglesia sigue creciendo, hermanos, y la iglesia se sigue reproduciendo, y nosotros en nuestros diferentes tiempos tenemos la opción de estar en las manos de Dios. Hablamos ya del tiempo de buscar de Dios, hablamos del tiempo de esperar en Dios, hablamos del tiempo de permanecer en Dios, y ahora vamos a hablar del tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de confiar en Dios. Como les dije, aparentemente es lo mismo. Y todos estos tiempos nos llevan al mismo final, pero la diferencia está en cómo nos ayudan estos tiempos de Dios a lo largo de nuestras vidas, mientras tengamos vida aquí en la tierra. Amén. Así es que tiempo de confiar en Dios. Todo mundo puede decir, y ustedes han escuchado a mucha gente que dice: bueno, siempre es tiempo de confiar en Dios y por supuesto yo siempre confío en Dios.
¿verdad? Mucha gente lo dice, nosotros lo hemos dicho todo el tiempo. Primeramente Dios, ¿verdad? Todo va a salir bien. Vamos a confiar en Dios, en que todo va a salir bien. Y está bien, lo tenemos que decir. Pero la pregunta más específica es, ¿sabemos cómo confiar en Dios? ¿O solamente lo estamos expresando como un buen deseo de que queremos que todo nos salga bien? ¿Sabemos cómo confiar en Dios? Y todavía más importante, ¿cómo le estamos enseñando a nuestros hijos a confiar en Dios? ¿Cómo están aprendiendo ellos? ¿Qué es lo que están viendo en nosotros en cuanto a nuestra confianza en Dios? ¿En quién van a aprender a confiar nuestros hijos? Hay un versículo que muchos sabemos de memoria probablemente, y quizás se lo hayamos enseñado a nuestros hijos que lo repitan a la hora de irse a dormir. Abran su Biblia en el Salmo número 4. El Salmo número 4, el versículo 8, casi todo el mundo lo sabe, lo recita, lo dice de memoria. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿verdad? Lo sabemos de memoria casi, ¿verdad? En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahora, si tienen abierta su Biblia, ahí, porque eso no sale aquí en la pantalla, arriba del Salmo, dice primero, en algunas Biblias, no sé si todas, pero algunas dice, oración vespertina de confianza en Dios. Ese es el título, es la nota que pusieron los traductores originalmente. Le pusieron oración vespertina. Vespertina quiere decir en la noche. Es una oración en la noche. Ya terminó el día. El día trajo muchos afanes, el día trajo muchas luchas, nos fue bien o nos fue mal, sucedieron cosas durante el día. Ya en la noche, cuando ya se metió el sol, cuando ya estamos para irnos a descansar, viene una oración vespertina de confianza en Dios. Ahora, cuando ya estamos para irnos a acostar, cuando ya estamos para irnos a descansar por el día, como haya sido el día con sus fatigas, algunos días terminan más cansado que otros, más preocupado con situaciones difíciles, pero ya llegó la noche y ya estás en tu cuarto y estás en tu habitación para ir a descansar. Dice que esta era una oración que el salmista hizo en una tarde de esas. Una tarde después de haber pasado un día terrible, un día tremendo, perseguido, un día difícil para David. Y dice que él en la noche ya va a escribir este salmo o va a decir este salmo, pero no lo quiere decir así solito. Dice también ahí arriba otro título, otro subtítulo en sus Biblias. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice? Al músico principal, ¿qué? Sobre Neginot. David está a punto de terminar su día y quiere declarar este salmo de confianza en Dios, pero su espíritu está turbado, su espíritu está preocupado, está cansado por lo que pasó durante el día, y para poder concentrarse y para poder meditar, dice que le habló al músico principal. Probablemente el músico principal en tiempos de David era Jedutún. En nuestro tiempo aquí en la iglesia, nuestro músico principal es Benji. Así es que le vamos a pedir a Benji que venga. Porque dice que llamó al músico principal y le dijo, toma tu neginot. El neginot era una especie de arpa de 6 cuerdas, como nuestras guitarras de ahora. Y dice que David, después de estar en ese día tan difícil, le dice a Jedutún, Jedutún, necesito que vengas porque quiero expresar un salmo de confianza en Dios. Pero mi espíritu está alterado y necesito que mientras tú ministras, mientras tú estás con tu neginot, con tu arpa, ministrando, entonces mi espíritu podrá entrar a la presencia de Dios.
Lo mismo que le pasó al profeta Eliseo. Eliseo estaba contrariado. Eliseo estaba enojado porque el rey Acab había hecho alianza con otros reyes y ahora venía junto con Josafat. Y Eliseo estaba enojado y él no quería profetizar. Y le dijo a Josafat: solamente por ti, por tu rostro, lo voy a hacer. Pero tuvo que traer a un tañedor, tuvo que traer a un músico, Eliseo. Y mientras el tañedor estaba ministrando la presencia de Dios, dice la palabra de Dios, vino palabra de Jehová a Eliseo y le dio las instrucciones de lo que iba a hacer. David está terminando su día muy difícil y le dice a Jedutún: Jedutún, necesito tu ayuda. Y cuando el músico principal empieza a ministrar a David, David empieza a clamar: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Y David se empieza a molestar, empieza a enojarse y pone ahí una palabrita, Sela. Le dice a Jedutún: toca porque no me quiero enojar. Mete un poco de música en medio de este salmo en el que estoy declarando mi confianza a Dios. Y después de que el músico principal sigue tocando, David continúa: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. Nuevamente la música en ese momento especial en el que David estaba adorando y declarando su confianza. Y entonces cambia el sentido de su salmo, cambia el sentido de su oración. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. La confianza de David, hermanos, en el Señor se basaba en el gozo que Dios había puesto en él, no en la abundancia de sus bienes, no en la borrachera, no en el vino, no en la riqueza de los granos. La confianza de David y el gozo, la alegría de David radicaba en el gozo del Señor que había puesto en él. Y es entonces, después de hacer toda esta reflexión, cuando dice esta hermosa declaración: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Lo pueden decir conmigo? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tiempo de confiar en Dios. Tiempo de confiar en Dios. Gracias, Benji, por el ejemplo. Denle un aplauso a Benji. La alabanza tiene un poder que no nos imaginamos, hermanos. No son canciones, no son cantos. Es una relación con Dios. Es la presencia de Dios. Cuando ya vayas a tu cama a dormir y si tienes chance, escucha un poquito de alabanzas. Cuando tengas tiempo, concéntrate en la alabanza. Pero no pongas alabanzas de tipo corrido o bandas, tamborazos zacatecano. O sea, busca alabanza, busca tiempo de adoración. ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos, hermanos, cuando atravesamos alguna dificultad? ¿Qué es lo que están aprendiendo ellos de nosotros? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? ¿Qué es lo que ellos están viendo?
Están viendo desesperación, angustia, están viendo aflicción, están viendo que nuestros ánimos se alteran por las situaciones que estamos viviendo. ¿Qué es lo que ellos están aprendiendo? La palabra confianza, la confianza en sí, hermanos, en este tiempo está muy devaluada. Es muy difícil encontrar a alguien en quien puedas confiar completamente. Muchas veces ni siquiera puedes confiar en tu familia cercana. ¿Por qué? Porque casi todos hemos sido defraudados en nuestra confianza de una o de otra manera. Todos hemos sufrido esa falta de confianza de alguien. Pusiste tu confianza en alguien y te quedó mal. Creíste que podías confiar en alguien y te defraudó. ¿Por qué? Porque así es la raza humana, así somos todos. Es difícil confiar en alguien, es difícil alguien 100% confiable. Por eso cuando hablamos de confiar, viene a nuestra mente esa incertidumbre de apoyarnos en alguien que a la mera hora nos puede fallar. Y el error de mucha gente y de muchos cristianos es querer meter a Dios en esa misma clasificación, en esa misma categoría, y creer que podemos medir la confianza de Dios como medimos la confianza con la gente que nos rodea. No funciona así. No funciona así. No es así. Mucha gente piensa inclusive que Dios le falló. ¿Han escuchado alguna vez eso? Yo sí, muchas veces. Es que Dios me falló cuando yo más lo necesitaba. Yo confié en Dios y Dios me falló. ¿Dios te falló? ¿Dios te falló? ¿O tú no escuchaste a Dios? ¿O tú quisiste irte por la libre independientemente de Dios? Y después no encontraste otro culpable a quien echarle la culpa. En vez de decir yo fui responsable, me es más fácil culpar a Dios. Y hay mucha gente, hermanos, mucha gente, muchos que alguna vez estuvieron dentro de una iglesia, cristianos, que se sintieron defraudados por Dios y se alejaron de la iglesia. Ya andan por ahí con sus amarguras pensando que Dios los defraudó. Dios no defrauda, hermanos. Dios jamás va a fallar. Y ese es el problema de querer entender los atributos de Dios como si fueran los atributos de mi compadre. Es que mi compadre, es re buena persona, es re buena gente. Es bien inteligente mi compadre. Cuando le pregunto algo, el compadre sabe. El compadre ya vivió, el compadre, y yo le tengo mucha confianza a lo que me diga el compadre, porque lo que dice el compadre es ley. Y muchas veces queremos ver los atributos de Dios como los atributos del compadre. Y los atributos de Dios son eternos. Los atributos de Dios son inamovibles. Los atributos de Dios son perfectos, eternos, y no aceptan ningún tipo de error como los del compadre. Pero cuando yo quiero comparar mi confianza puesta en Dios como la que pongo en los hombres, ni siquiera en la de mi cónyuge puedo yo comparar. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos, hermanos, a fallar. Pero Dios es el único que se puede permanecer eterno, inamovible. Él no se va a mover jamás. Sus tiempos son perfectos, eternos. Este versículo del Salmo 4:8 nos habla acerca de 3 tiempos activos que todos practicamos todos los días. Son 3 tiempos nuestros diarios en los que debemos de coincidir, empatar el tiempo de confiar en Dios. Nos acostamos, nos dormimos y vivimos. Son 3 cosas que hacemos todos los días hasta que el Señor nos llame a su presencia. Todos los días nos vamos a acostar, algunos más tarde, otros más temprano. Todos nos vamos a dormir, algunos van a batallar más que otros. Otros todavía ni ponen la cabeza en la almohada y ya están roncando. Y todos seguimos viviendo al día siguiente mientras el Señor nos tenga con aliento de vida. En estos 3 tiempos, hermanos, quiero que veamos la importancia de poder depender y de poder empatar el tiempo de confiar en Dios. A pesar de las tribulaciones, a pesar de las cosas buenas y las no tan buenas que enfrentamos cada día. La primera parte del versículo dice: en paz me acostaré.
en paz me acostaré. Todos los días llega la hora en que nos vamos a acostar. Llega ese momento. Ya oramos. Espero que todos antes de acostar oren. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen ouch? Ayer se me olvidó orar. Ok. Se supone que ya oramos, ya estuvimos con el Señor, algunos leyeron su Biblia, vieron un devocional, algo. Llega ese momento. Apagamos la luz del buró y cerramos los ojitos. Algunos, en cuanto dicen amén, empiezan a roncar. Pero otros, en esos segundos o minutos en que estás tratando de conciliar el sueño, ¿estás en paz? Ya se apagó la luz, ya no hay ruido, ya diste el besito de las buenas noches, ya te volteaste y cierras tus ojitos. Todavía no te duermes. Estás esperando que el sueño haga lo suyo. Estás ahí. ¿Estás en paz? ¿Estás en paz? ¿Qué hay en tu mente en esos momentos? Mientras llegue el sueñito. Mucha gente se acuesta con incertidumbre. Mucha gente se acuesta con temor. Sus mentes empiezan a pensar y a pensar. Empiezan a recorrer todos los problemas que están enfrentando. Esos momentos antes de rendirse ante el sueño para mucha gente son todo menos paz. Menos paz. Porque no han entendido lo que es el tiempo de confiar en Dios. ¿Saben de quién aprendí yo esto? Y por eso se los estoy diciendo. Porque lo aprendí de mi padre. Mi mamá siempre nos decía eso. Tu papá, así haya sido un día tan difícil en los negocios que tenía y a veces había problemas y demás, sindicatos y todo eso. Dice, tu papá, mi mamá decía, a mí me sorprende, pues nosotros no lo veíamos, ¿verdad? Porque se metían a su cuarto. Dice, pero tu papá me sorprende siempre que en la noche llegamos, se sienta en la orilla de la cama, abre su Biblia, lee un ratito, ora y se acuesta y se pone a dormir. Y mi mamá a veces se enojaba. Le decía, pero ¿cómo te puedes dormir? ¿No estás viendo la bronca que tenemos encima? ¿No estás viendo la situación que nos espera para mañana? Y mi papá siempre decía, Dios proveerá. Pum, y se desconectaba. Por eso les digo que es importante, hermanos, lo que nosotros vemos de nuestros padres, lo que nuestros hijos ven de nosotros, cómo estamos reaccionando. ¿Alguna vez te has ido a acostar en medio de un berrinche o de un coraje? El que diga que no miente. Te enojaste, es más, ya te habían puesto la cena, pero no sé qué pasó, algo dijo y dejaste la cena. Ya no quiero nada, ya me voy a acostar. ¿Te acostaste en paz? ¿Había paz? En paz me acostaré. Hasta las tripitas de, oye, ¿y yo qué culpa, man? Te aguantas. El rey Acab, en tiempos del profeta Elías, allá en el primer libro de Reyes, capítulo 21, Acab se había encaprichado de hacerse de unas tierras muy bonitas, una viña muy bonita. Pero la viña tenía dueño y el dueño se llamaba Nabot. Entonces fue el rey Acab y le dijo a Nabot, por favor quiero que me vendas tu viña porque me gusta mucho, es una tierra muy bonita, está preciosa la viña, véndemela. El rey le fue a decir a uno de sus súbditos y Nabot le dijo, no te las voy a vender porque es la herencia de mi padre, es lo que mi padre me dejó y no te las voy a vender. El rey hizo un berrinche tal que llegó a su casa. Primero de Reyes 21:4 dice, vino Acab a su casa triste y enojado. ¿Alguna vez alguien ha llegado a su casa triste y enojado? No creo, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no daré la heredad de mis padres. ¿Y qué hizo Acab? ¿Qué fue lo primero que hizo? Se acostó
en su cama, volteó la cara y no comió. ¿Cuántos Acabs hay aquí? Den gloria a Dios. ¿Cuántos hemos hecho? Yo sí, yo soy especialista en esto. A mí me sacan el tapón y ahí nos vemos. Y si no, pregúntenle a Rosy. Pero no nos vamos a acostar en paz, hermanos. Acab estaba en su cama acostado pensando. Ay, Nabot, ¿qué voy a hacer contigo? Yo quiero esas tierras tienen que ser mías. ¿Qué voy a hacer? Ay, ¿por qué, Nabot? Y ahí estaba dándole, hermanos, ¿cuántas veces como cristianos nosotros no nos hemos acostado remolineando un montón de ideas en nuestra cabeza? Ay, pero me transó, yo le dije que no y me transó, pero mañana mañana llegando lo primero que voy a hacer, y empiezas a trazar hasta los tiempos y los planes. Llega como a las 8:15, vaya, pues siempre llega tarde. Yo voy a llegar un poquito antes, pero lo voy a esperar en el parking, y cuando llegue me lo voy a agarrar y en paz me acostaré. Tiempo de confiar en Dios. La mujer de Acán no ayudaba mucho, hermanas. La ayuda idónea o errónea de Acab no ayudaba mucho. ¿Qué le pasa, mi reyesito? ¿Por qué está triste? A ver, mi amor, ¿qué tiene? Y el rey con la corona toda chueca. Es que Nabot no me quiso dar sus tierras. Ay, no te preocupes, mi amor. Confía en tu esposita, en tu ayuda idónea. Yo sé cómo le vamos a hacer para que tú te salgas con la tuya. Urdieron un plan y al final, injustamente, mataron a Nabot. Y Jezabel fue y le dijo a Acab: acá están tus tierras, mi amor. Aquí está tu viña. ¿No que no tronabas, pistolita? Y Nabot se murió. ¿Ustedes creen que Dios iba a dejar eso así? Cuando Acab estaba muy feliz con la viña que le arrebató a Nabot después de matarlo, vino el profeta Elías y le dio la palabra que Dios le había mandado ahí en el versículo 19. Así ha dicho Jehová: no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y no solamente la tuya, la de tu mujer también. Porque no es tiempo de confiar en los hombres. No es tiempo de poner nuestra confianza ni siquiera en su mujer en ese caso. Era tiempo de poner su confianza en Dios. Pero este hombre, a lo largo de su historia, a pesar de que muchas veces Dios le había demostrado misericordia y gracia por ser el rey de Judá, no entendió el principio del tiempo de confiar en Dios. Si él, cuando llegó a la cama a acostarse, enojado, emberrinchado y sin comer, hubiera llegado a su casa y le hubiera dicho a su mujer: oye, Jezabel, fíjate que esa viña me gusta un montón. Ven, ahorita después de comer juntos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé gracia. Y vamos a hablar con este hombre a ver si Dios nos permite que podamos tener esa viña. Y si no la tenemos, bueno, pues Dios nos dará otra cosa mejor. Esa es la diferencia. Y entonces hubiera ido a acostarse en paz, sabiendo que estaba confiando en Dios. Era un deseo que él tenía. Ni siquiera era una cosa espiritual. Ni siquiera era algo que iba a bendecir a la nación de Israel. Ni siquiera estaba pidiendo protección para la guerra. Era un capricho que tenía. Se le antojó la troca. Ponle el nombre que quieras. La troca, la casa,
los zapatos, la ropa, lo que sea. Se le antojó. Pero en vez de confiar en Dios, puso su confianza en su mujer. Una mujer necia, una mujer insensata, que hacía todo menos adorar a Dios. Y la respuesta fue fatal. Hubo muerte, derramamiento de sangre y juicio sobre su cabeza. Porque a la hora de irnos a acostar, hermanos, a la hora de irnos a acostar, tu mente empieza a pensar todo lo que traes pendiente. Automáticamente. Todos nosotros. Nadie puede decir que no. Tú te acuestas y empiezas a pensar lo que viene mañana. Tiempo de confiar en Dios. Cuando te acuestes y apagues tu luz y empiezas a cerrar tus ojos, acuérdate, es tiempo de confiar en Dios. Señor, en tu mano están mis tiempos. Fue un día difícil quizás. Pasaron situaciones difíciles que mañana tengo que volver a enfrentar. Pero Señor, en tu mano están mis tiempos. En paz me acostaré. Y dejo mi mente que se llene del neguinot, que se llene quizás de las alabanzas. Si estás muy atribulado, hermano, ponte tu con musiquita cristiana ahí en tu radioestereovida.com, si no tienes que oír. Y pon tú que te esté llenando de alabanza. Yo eso hago. Hay días en que estoy todo acelerado y llego, me acuesto y pongo quedito ahí mi telefonito ahí con musiquita. Qué a gusto. En paz me acostaré. Cuando no sabemos, hermanos, poner nuestra confianza en Dios, lo más seguro es que las cosas van a salir mal. En nuestra urgencia de querer resolver todo, hacemos las cosas mal. Ponemos nuestra confianza en quien no deberíamos. Vamos con los amigos, vamos con el prestamista, falsificamos documentos, inventamos mentiras y lo peor de todo es que hacemos que nuestros hijos mientan también y al final todas las cosas salen mal. Pero el cristiano que ha aprendido a tener una dependencia total en las promesas de Dios, podrá decir cada noche, en paz me acostaré. La segunda frase del versículo dice, de la misma manera, asimismo dormiré. Si me acuesto en paz, voy a dormir también en paz. Después de acostarse viene el dormir. Y el dormir significa el descanso. Una mente y un corazón que no ha aprendido a confiar en Dios no podrá tener un descanso reparador de su cuerpo durante sus horas de sueño. Vas a estar inquieto, vas a estar despertando, vas a tener pesadillas. Te vas a sentir el profeta Daniel porque sueñas con cada bestia. Y no vas a tener descanso para tu cuerpo. ¿Les ha pasado alguna vez que cuando se levantan en la mañana, creo que estás más cansado de cómo te acostaste? Porque tu mente no se desconectó. Porque aunque tú entraste en ese sueño, tu mente se quedó patinando. El disco se quedó patinando. Se quedó dándole vueltas a todo lo que hay que hacer, buscando explicaciones, buscando respuestas, buscando soluciones. Tu disco se quedó patinando y tú, aunque tu cuerpo ya no pudo más y se rindió ante el sueño, tu cuerpo no descansa, tu mente no se desconectó y no puedes descansar. Y te levantas todo cansado, adolorido, como si hubieras peleado toda la noche. ¿Por qué? Porque no nos acostamos en paz y así mismo tampoco pudimos dormir en paz. El momento en que nos dormimos y nuestro cuerpo entra en ese piloto automático, ese es el mejor momento para saber si estamos en paz o no. Lo que guarda nuestro subconsciente, hermanos, lo que hay realmente almacenado en nuestra mente, por supuesto, no siempre vamos a soñar con ángeles y profecías, pero sí tendremos un tiempo de reponer nuestras energías, amanecer bien descansadito, bien y dándole gracias a Dios en la mañana. No importa, hermanos, cuán fuerte esté la tormenta, no importa lo difícil del día, no importa cuántos te persiguieron y cuántos enemigos estuvieron sobre ti. El que ha puesto sus tiempos en la mano del Señor podrá no solamente acostarse en paz,
sino asimismo dormir en esa misma paz que solo Cristo nos puede dar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan de cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos en Lucas 8:22? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué dice ahí? Mientras navegaban, Jesús se durmió. Se acostó en paz, se acomodó ahí en el barquito mientras los otros remaban, y Jesús se durmió. Estaba cansado. Todo el día haciendo milagros, predicando, enseñando, rodeado de gente. Ya que se subió al barquito, qué a gusto se relajó el Señor Jesús, en su cuerpo humano, por supuesto, ¿verdad? Y dice que se durmió, se quedó profundamente dormido, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban, es decir, el agua se metía a la barquita y estaban en peligro. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Fíjense bien en esto, hermanos. A Jesús no lo despertó la tempestad. A Jesús no lo despertó la fuerza del viento. A Jesús no lo despertó el agua que se estaba metiendo en la lancha. A Jesús no lo despertó el peligro inminente de que se podían voltear y hundir. Eso no despertó a Jesús. Eso no despertó a Jesús. Los problemas, las tribulaciones no inquietan a Jesús. Por muy fuerte que esté la tormenta, Jesús estaba durmiendo en paz. Lo que lo despertó fue la falta de confianza de sus discípulos. Ellos fueron los que lo fueron a despertar. Los discípulos vinieron: maestro, maestro, nos ahogamos. Jesús estaba muy a gusto. ¿Ustedes creen que con Jesús adentro de esa barca se iba a voltear? ¿Ustedes creen que esa barca estaba en peligro? ¿Ustedes creen que ese viento tan fuerte iba a ser capaz de voltear la barca donde iba durmiendo el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Ustedes creen que esa barca estaba en peligro? No, por supuesto que no. Jesús estaba en la barca y Jesús estaba durmiendo. ¿Ustedes creen que Jesús no se dio cuenta de la tormenta? ¿Ustedes creen que Jesús no escuchaba los gritos de estos y veía las olas y todo, y Jesús bien a gusto ahí? Hasta le arrullaba el barquito. Se hacía hasta acá y luego se hacía hasta acá. Qué rica hamaca. ¿Ustedes creen que ese mar se iba a atrever a voltear la barca donde iba su Creador? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Ustedes creen que nuestros enemigos y perseguidores y las tribulaciones de nuestra vida son capaces de derrotar al Cristo en el que hemos puesto nuestra confianza? ¿Ustedes creen? ¿Creen que ese problema con sus hijos, o con nuestros trabajos, o con nuestras finanzas, o con nuestra salud, ustedes creen que esos problemas son capaces de romper la confianza que nosotros hemos puesto en Cristo? ¿Qué fue lo que despertó a Jesús? La incredulidad de sus discípulos, la falta de fe de sus discípulos. El Señor los tuvo que reprender. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe?, les dijo Jesús. ¿Dónde está su fe? Yo estoy aquí. Yo no me he movido.
Yo no me desaparecí de aquí, me aparecí en el otro lado y los dejé a su suerte, a ver qué les pasaba a ustedes. Yo estoy aquí, en el mismo barco, en la misma lancha, aquí estoy, expuesto al mismo peligro que ustedes. La diferencia es que todos estos elementos responden ante mí. La diferencia es que todos esos problemas que tienes, hermano, en la vida, responden ante el Rey de Reyes. Todas esas situaciones y tribulaciones están sujetas a la voluntad de Dios. Cuando yo he decidido poner mis tiempos en su mano, si no lo he puesto en su mano, todas esas tribulaciones y aflicciones harán presa fácil de mí. Y entonces empezaré a pegar de gritos: Señor, Señor Jesús, ¿por qué me dejas, Señor? ¿Dónde estás? Clamo a ti, no me... Hermanos, oren por favor, porque la cosa está color de hormiga. Porque hemos dudado de que nuestra confianza está puesta en el Señor. El Señor les dijo: ¿dónde está su fe? Los discípulos no contestaron. Los discípulos no respondieron esa pregunta. Jesús les preguntó: ¿dónde está tu fe? Y los discípulos: oh, mira, hasta los vientos le obedecen. Qué grueso el maestro. Y Jesús: yo no les pregunté eso. No les pregunté que me dijeran qué grueso estoy. Les pregunté: ¿dónde está su fe? Y hermanos, esta pregunta creo que nos las tenemos que hacer nosotros de parte de Dios cada noche que nos acostamos. Y cada vez que nuestra mente empieza a dar vueltas, tengo que preguntarme: ¿dónde está mi fe? ¿En quién he puesto mi confianza? Si nos acostamos en paz, así mismo debemos dormir en paz y de descansar. Pero esa confianza, hermanos, se va construyendo de parte de nosotros hacia Dios, en base a formar un fundamento. No se logra de la noche a la mañana. No porque escuchaste esta plática digas: uy, yo ya tengo una paz con él. No, esa confianza se tiene que ir construyendo día con día, día con día, situación tras situación. Tenemos que ir construyendo esa fortaleza, esa confianza. Lamentablemente muchas personas nos han defraudado en nuestra vida terrenal. Quien diga de aquí que nunca nadie lo ha decepcionado, defraudado, sería muy difícil, sería una excepción. Pero casi todos hemos sido defraudados por alguien. Pusiste tu confianza en alguien y te defraudó. Eso es lo que pasa. Pero la confianza que vamos construyendo con el Señor, hermanos, esa jamás se va a debilitar. Jamás nos va a fallar. Cuando creemos que Dios nos defraudó o que no estuvo ahí para protegernos de algo, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿dónde estaba en ese momento mi fe? ¿En quién había puesto yo mi confianza? Es que yo creí que el pastor me lo iba a resolver. Ay, papá, la regaste. El pastor es tan imperfecto y tan humano como tú. Es que yo pensé que mi santa madre me... No, tu madrecita. Tan imperfecta igual que tú. Y tan susceptible a fallarte y a defraudarte igual que tú. Padres, ¿cuántas veces han o hemos mentido para tratar de proteger a nuestros hijos? No me digan. Piénsenle. ¿Alguna vez has tenido que mentir? Para que mi hijo no se entere, para que mi hijo no se dé cuenta, porque queremos protegerlo. ¿Con qué lo estamos protegiendo? ¿Con la confianza en Cristo o con un argumento de mentira? Es que es una mentirita blanca. Mentira es mentira. Y cuando queremos proteger a nuestros hijos, de acuerdo a nosotros, lo más seguro es que ellos tarde o temprano se van a enterar. ¿Y sabes qué? Esa confianza que ellos habían puesto en ti, crack, se rompió. Se rompió. Y tu confianza que tú pones en tus hijos también se rompe. ¿Por qué? Porque los hijos dicen que tienen toda tu confianza y también te decepcionan. Y la confianza se rompe. ¿En dónde estaba nuestra fe? En paz me acostaré y de la misma manera en paz dormiré.
Y la tercera frase de este versículo, el salmista da la razón de esa paz. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dígalo conmigo. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo el Señor, hermanos. Solamente el Señor. No tu esposo, no tu esposa, no tu papá, no tu mamá, no tus padres, ni tus amigos, ni tu trabajo, ni tu cuenta en el banco. El único que nos puede hacer vivir confiados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único que nos puede ayudar a vivir confiados todos los días, pero no de labios para afuera, no como mucha gente dice, solamente como una expresión de buenos deseos. Confiar en Dios es conocerlo, saber cómo actúa, aprender de su sabiduría, aprender a ser sensatos, a obedecer sus preceptos y entender que cuando Dios dice no, significa cuando Dios dice no, significa no. Cuando Dios dice esta puerta no es, significa que esa puerta. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, voy por mi compadre para que me ayude a empujar. Y después, ay, ¿por qué me decepcionó Dios? ¿Por qué Dios me defraudó? ¿Por qué Dios te dijo que esa no era? Y a fuerza la quisiste abrir. Porque Dios te dijo que esa relación te iba a destruir y aún así insististe en esa relación. Porque Dios te dijo que ese negocio no iba a funcionar así y tú te aferraste a que sí iba a funcionar así. Porque no fuimos atentos a las señales de Dios. Porque solamente dijimos, hermanos, oren por mí para ver si este negocio me funciona. En el nombre de Cristo Jesús, amén, pum, y te vas a andar el negocio. No, así no es. Así no es. Lo sometes a la voluntad de Dios. Propones tu plan delante de Dios. Y Dios te empieza a mostrar las cosas. Y muchas veces Dios te va a decir no. No es el tiempo. No es por ahí. Y te lo hace ver a través de muchas señales. Y te pone trabas y demás. Y dices, está bien, Señor. No le forzo mejor. Quiero confiar en ti. Quiero confiar en que tus tiempos serán perfectos para mí. Y me espero tantito. Pero nuestra desesperación, hermanos, nos hace meternos en camisas de 11 varas. Y llega la noche y no estamos en paz para acostarnos. Y no estamos en paz para dormir. Y no estamos sabiendo que Dios nos hace vivir confiados. ¿Qué es vivir confiado? ¿Qué es vivir confiado? Ya se me fue el tiempo, ¿verdad? No he visto ¿Ya lo vi? Ay, perdón, no lo vi. ¿Qué es vivir confiado? Vamos a cerrar con esto, hermanos. El mismo David, el mismo salmista, que dijo en el Salmo 4, en paz me acostaré, expresó lo que significa vivir confiado en el Salmo 18. Abran sus Biblias ahí. No lo vamos a leer todo el Salmo 18, pero yo les recomiendo, les sugiero, los animo, los invito, los exhorto, los motivo a que lo lean esta semana. El Salmo 18, pónganselo de tarea. El Salmo 18, léanlo 1, 2, 3, 5, 10 veces, las veces que quieran. Es más, si quieren se los grabo en audio y se los subo al podcast para que lo descarguen y lo vayan oyendo en el carro. Porque este Salmo 18, hermanos, es una declaración de confianza en el Señor, de las más gloriosas que tenemos en la palabra de Dios. De las más gruesas que tenemos en la palabra de Dios. Solamente vamos a leer ahorita el versículo 2 para terminar esta plática. Salmo 18, 2. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Solamente, hermanos, en este versículo 2, solamente aquí encontramos 7 adjetivos que para David en su tiempo representaban la mayor seguridad como rey. Escuchen bien esto, David era rey, David era un hombre de guerra.
Era rey de una nación que permanentemente estaba siendo asediada por ejércitos enemigos. Y David era el rey, y David era hombre de guerra. Y lo que describe David en este versículo 2 era lo que todo hombre, cualquier valiente de guerra, desearía tener a la mano en un momento en que sus enemigos estuvieran a punto de atacarle o estando en medio de una batalla. Esto es lo que un hombre de guerra desearía tener al alcance. Número 1, una roca. La roca le brindaba seguridad de los ataques a distancia. El enemigo podía mandar sus flechas, pero él estaba detrás de una roca. Era la guerra a distancia. Una roca representaba seguridad en la batalla a distancia. La roca es Cristo. Hermanos, nos están atacando. Nos están atacando. La iglesia, el cuerpo de Cristo, está bajo ataque. Estamos bajo asedio. Nos espantamos quizás estas semanas de ver los cohetes de Israel y de Gaza, los palestinos ahí. ¡Ay, los cohetes, qué gachos se ven, hermanos! Nuestra guerra está peor. Todos los días, los medios de comunicación, las redes sociales, por todos lados están lanzando flechas, misiles de largo alcance a nuestros hijos, a nosotros, declaraciones, y que se hizo homosexual, y que se hizo cambio de sexo, y que dijo que ahora va a ser así, y que estos dicen así, y que este gobierno ya autorizó esto, y este gobierno otro. Todos los días estamos bajo ataque. Roca mía, escóndete detrás de la roca, porque esos ataques están todos los días encima de nosotros. Después pide David, dice, castillo mío, un castillo, su hogar, donde estaba seguro no solamente él, sino que donde tenía dentro a salvo a su familia, a los que amaba. Los castillos estaban protegidos por murallas altas. Eran muy difíciles de penetrar por los enemigos. Ahí debes de tener a tu familia, a tus hijos, en un castillo no hecho de manos de hombres. No estoy hablando de una casa de Shiroki, de madera. Estoy hablando de un castillo espiritual que represente protección para ellos. Esto significa confiar en Dios, hermanos. Confiar en Dios no es decir, primeramente Dios, todo va a salir bien. No, eso no es confiar en Dios. Eso es repetir un mantra que todo el mundo repite sin sentido. Confiar en Dios significa que entiendo que Él es mi roca. Entiendo que Él es el castillo que necesito para proteger a mi familia. Entiendo que Él es mi libertador. En medio de una guerra había la gran posibilidad de que el hombre de guerra cayera prisionero o de caer adentro de una de las trampas que el enemigo le ponía. Y necesitaba saber siempre que habría alguien dispuesto a dar su vida por él. Por eso siempre tenía la confianza de que Dios es mi libertador. Cuando me hundí en el pecado, Jesucristo no lo dudó y dio su vida para darme libertad. Él es mi libertador. Me caí, pero no me voy a quedar ahí. ¿Por qué? Porque yo sé que Él es mi libertador y del polvo me ha de levantar. Mi libertador. Él sabía que tenía también una fortaleza mía. Las fortalezas rodeaban a las ciudades. Eran los muros que protegían las ciudades. La confianza para la ciudad, para la comunidad de David estaba puesta en Dios. Nosotros confiamos y apoyamos a nuestras autoridades locales, por supuesto. Pero como cristianos, hermanos, sabemos que la única esperanza para nuestra ciudad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos los días recibiendo reportes. Tiroteos por acá, por allá. Ayer en el mall, otro tiroteo, otra persona herida, no sé si murió, lastimada ahí. Inmediatamente las noticias.
tiroteo en tal lado, tiroteo en tal lado. Esta semana, principios de semana, aquí atrás, en las calles de aquí atrás, la policía buscando un delincuente y los delincuentes apostados en la casa disparándole a los policías. La única fortaleza, hermanos, la única confianza que tenemos como cristianos para esta ciudad se llama Jesucristo, el Rey de Paz. Él es el único que puede ayudarnos a dar testimonio y a traer paz a nuestra ciudad. Él puede levantar esa fortaleza que necesitamos. Dice que es también mi escudo, escudo mío, mi escudo. Este ya es para la batalla cuerpo a cuerpo. La roca te protege del ataque a distancia, pero llega un momento en que ya empiezas a luchar cuerpo a cuerpo con el enemigo. Para eso se necesita el escudo de la fe. Para eso necesitaba David mi escudo, y él sabía que ese escudo era el Señor, porque con ese escudo se defendía y con la otra mano podía blandir su espada para defenderse en ataque personal. Mi escudo, la fuerza de mi salvación. Necesitaba tener la seguridad de la victoria, saber que aunque el combate se pusiera muy difícil, al final él sería victorioso y derrotaría a sus enemigos. No importa qué difícil esté la batalla, hermano, no importa cuánto estás batallando, no importa las trampas del enemigo, al final tú eres el vencedor, porque el que permanezca fiel hasta el fin, ese será salvo. Salvo. Y si Dios es por nosotros, pero ¿en quién está puesta nuestra confianza? Y por último dice, mi alto refugio. Esta era una de las armas defensivas más preciadas en tiempo de guerra, en los tiempos bíblicos, hermanos. Un lugar alto, seguro, protegido y muchas veces bien escondido, desde donde se pudiera ver con claridad el campo de batalla y cómo se estaba moviendo el enemigo en el valle de la batalla. Un lugar ahí arriba en las rocas, escondidito, una cuevita, algo, una enramada, un alto refugio. Ese alto refugio, hermanos, es la cámara secreta donde Jesús nos dijo que nos metiéramos a orar, que nos metiéramos a clamar, a discernir los ataques del enemigo, a recibir instrucciones de nuestro general. En ese alto refugio, los capitanes de los ejércitos tomaban las decisiones para ir a la guerra mientras veían cómo se presentaba la batalla y la cantidad de enemigos que venían contra ellos. Para eso sirve el alto refugio, para eso sirve la cámara secreta. Mas tú cuando ores, dijo Jesús, métete a tu cámara secreta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en medio de la guerra. Ahí en la cámara secreta, hermanos, es donde uno discierne lo que vamos a hacer. Las decisiones de nosotros como familias, como esposos, como esposas, como padres, no se toman en caliente, no se toman a como vaya pidiendo la cosa. Las decisiones se toman en mi alto refugio, donde Dios habla conmigo, donde yo me encuentro con Él, como Dios subía a Moisés y le decía, te voy a mostrar lo que voy a hacer. Vengan, hermanos de alabanza, por favor. Después de describir, hermanos, esta tremenda protección que sentía y conocía David de parte de Dios, ahora sí podemos entender la tercera parte del versículo del Salmo 4:8. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando entiendo estas 7 cosas, estas 7 armas, cuando comprendo lo que significan y cómo Dios las ha puesto a mi disposición a través de Jesucristo de manera espiritual, entonces voy a poder decir, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es tiempo de confiar en Dios, hermanos. No de decir de forma tímida, pues a ver, primero Dios, a ver cómo me va con este problema. No. Así no contesta un cristiano. Así no contesta un cristiano.
Si alguna vez alguien te cuenta un problema o tú le platicas un problema a alguien como cristianos, entre cristianos, y oyes que alguien te dice, pues, a ver, primeramente Dios, vamos a... No, hermano, no, hermana, así no es. Solo el Señor me hace vivir confiado. Y lo que tienes que decir es, en la mano de Dios están mis tiempos. En la mano de Dios están mis tiempos. Pero dilo con una convicción profunda desde tus entrañas. Que lo oiga tu cerebro, que lo oiga tu espíritu, que lo oigan tus emociones y que lo oigan tus hijos. Que lo escuchen tus hijos y que lo vean. Y que lo vean. En tu mano, Señor, están mis tiempos. Papá, ¿qué vamos a hacer? Hijo, estamos en las manos de Dios. Papá, nos estamos hundiendo. Que mira, Jesús está en la barca. No se preocupen. Estad quietos y ved la salvación de nuestro Dios. Y Dios nos va a sacar. El Señor nos va a sacar. Haremos lo que tengamos que hacer. Nos moveremos a donde el Señor nos pida que nos movamos. Pero el Señor nos va a sacar adelante, hermanos. Señor Jesús, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Cuando esto sea una convicción adentro de ti, una convicción que te consume, entonces podrás decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, porque he puesto mis tiempos en tu mano. Líbrame de la mano de mis perseguidores y de mis enemigos. Pónganse de pie, hermanos. Hebreos 2 dice, Hebreos 2:11, refiriéndose a Jesús, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Cierra tus ojos, hermanos. Si tú eres padre, si tú tienes hijos, no importa de la edad que sean, si tienes hijos, por favor, haz tuya esta declaración del libro de Hebreos. Yo confiaré en él. He aquí, yo y los hijos que Dios me dio, confiaremos en él. Necesitamos establecer una fortaleza de confianza en el Señor, hermanos. Estamos bajo ataque del enemigo. Nuestros enemigos y nuestros perseguidores están encima de nosotros todos los días. Y a menos que entendamos, comprendamos y pongamos en nuestra mente que mi confianza viene solamente del Señor, si no lo hago voy a fracasar y mis hijos van a fracasar. ¿Es fácil confiar en el Señor? Por supuesto que no, hermanos. No es fácil. Los discípulos tuvieron miedo en esa barca. Los discípulos se acobardaron. El viento era demasiado intenso. Pero Jesús dormía. Y mientras Jesús esté, aunque sea durmiendo en medio de nuestras barcas, hermanos, ningún viento, ninguna tormenta se atreverá a tocarnos, porque hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza en el Dios de nuestra salvación. Gracias, Señor.
Pon a tus hijos en este momento, por favor.